Luego de más de una década engavetado, mientras las ciudades crecen sumidas en el caos, el Senado de la República Dominicana aprobó el proyecto de ley de ordenamiento territorial que establece las regulaciones para los planes de asentamientos humanos a nivel político-administrativo, atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, gestión de riesgos y desarrollo sostenible. Aunque la organización de territorio es un mandato de la Constitución vigente desde enero del 2010, el proceso para llegar a un consenso con los diversos sectores interesados ha sido estéril y la ausencia de este marco jurídico a nivel nacional ha desembocado en otros problemas como el desarrollo anárquico y la desigualdad social. La recién aprobada normativa integra los instrumentos de planificación para un crecimiento sostenible del altamente fragmentado territorio dominicano bajo una dinámica descentralizada, otorgando mayor participación a los actores territoriales sobre la base de las alianzas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Hoy en la mesa analizamos cómo la Ley de Ordenamiento Territorial reduciría la disparidad interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas mediante un desarrollo ordenado e inclusivo y la posibilidad de que finalmente se apruebe en esta gestión gubernamental. Tenemos esperanza y vamos a ver cuán importante es esto y va a redundar en el beneficio. Ahí lo decía Edwin, lo decía el informe también, en el beneficio económico, en nuestro desarrollo como ciudadanos de este país. Nuestros invitados en el día de hoy, Domingo Confesor Matías Hernández, quien es sociólogo y viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido, gracias por estar por primera vez con nosotros. Gracias. Gracias. Marcos Barinas Uribe, que no ha estado, que esta no es la primera vez que está con nosotros, además colega. Yo ya, bueno, me cuesta decir colega porque dejé de ejercer hace muchos años, pero sí entendía la importancia a nivel urbanístico que tenía la planificación que nunca hemos tenido en nuestro país y menos en esta ciudad capital que tanto la ha necesitado. Arquitecto, planificador urbano y asesor de la Comisión Bilateral que revisa la Ley de Ordenamiento Territorial que preside Farideh Raful, nuestra compañera, que ahora le vamos a decir senadora en el día de hoy. Sí, ella no es comunicadora. Como senadora, no como comunicadora. Waldis Taveras, abogado, un colega, un compañero y un colaborador asiduo a lo largo de estos 10 años de esta noche, María Cela, porque es que no es de los últimos años. Es municipalista. Los últimos 10 años. Y Waldis ha sido fundamental en mesas que tienen que ver con todos estos temas. Abogado experto en asuntos municipales, exregidor del Distrito Nacional y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Es interesante, el Gran Santo Domingo. Nosotros recordamos cuando Santo Domingo era uno. Después fue dividido en Santo Domingo Este, Oeste, el distrito, etcétera. Pero recordamos lo difícil que era manejar una ciudad tan grande. Pero también estamos escuchando que ahora ya somos 10 regiones. Yo quisiera que antes de que empezáramos a desglosar este proyecto, esta ley, que ya ha sido aprobada en el Senado. Que en primera lectura. En primera lectura. Y que parece, mañana o la semana que viene después de 10 años, que me digan por qué ha sido tan difícil en estos 10 años, cuáles han sido los intereses o cuáles son los intereses que puede afectar la aprobación de esta ley y su importancia para nuestro país. Y vamos a empezar con eso antes de hacer una pequeña pausa. Vamos a ver. ¿Quién me quiera responder? Waldis. Mira, para mí más que la aprobación de la ley es que se cumpla lo que está ahí. Porque el plan de ordenamiento territorial que estamos planteando hoy está ordenado desde el año 2000 en el artículo 30 y 31 de la Ley de Medio Ambiente. Entonces, si no lo hemos tenido, es porque ni el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de hoy y secretario técnico de la presidencia de anterior no lo hicieron. Segundo, la ley municipal ordena que los ayuntamientos ordenen el territorio. Por lo tanto, para mí, el constitucionalista del 10 lo único que hace es seguir una tradición de la clase política dominicana, de que cuando no damos los servicios y fracasamos,
O creamos una nueva institución o juntamos todos y lo ponemos en uno solo. Entonces, para mí este es un reto, que siendo una nueva ley se pueda cumplir, y esta es una ley marco, y eso es bueno que los ciudadanos lo entiendan. Esto es una ley marco. Esta ley no define nada todavía, hace las declaraciones y ordena que se hagan esos planes de ordenamiento territorial. Entonces no podemos ver el resultado en lo inmediato. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Qué intereses afecta? En la Constitución del 2010 estaba ya eso. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar eso? No, la dificultad está en la parte, primero, en la parte que tenemos una población que ha crecido espontáneamente. Pero ella dice las dificultades que ha tenido la ley. No, porque sectores empresariales, que por ejemplo el sector turístico no le conviene porque afecta el manglar. El sector de la construcción. Pero al turismo no le importa el manglar. Por eso mismo, la ley de ordenamiento protege el manglar. Exacto. Protege el manglar. Y si no tengo norma, lo puedo usar. Y segundo, el constructor urbano, en la medida en que pueda construir, por ejemplo, lo que fue el Cinturón Verde de Santo Domingo, hoy es todo un sistema de urbanizaciones. Entonces, si existiera esa ley en el año 2000, entre el año 2000 y el 22, un sinnúmero de asentamientos humanos que hay alrededor del Gran Santo Domingo no tuvieran. Y los informales tampoco, porque el informal va y se pone cerca de donde hay un asentamiento formal. Hay un factor fundamental que es político. También. Y es que nunca ha habido voluntad política por parte de un presidente. Y el presidente ha planteado eso como una prioridad, y ese es un factor. Cuando nosotros llegamos al ministerio encontramos una ley ya bien avanzada, muy buena, que se montó en unos documentos que hubo que arreglar mucho, y Marco sabe. Nosotros entramos, duramos 2 meses, 3 meses arreglando eso. El presidente lo puso como prioritario, y el hecho de Farideh estar también como presidenta de la Comisión Bicameral, eso es un factor también para avanzar. Una ley de ordenamiento territorial busca poner cada cosa en su sitio en el territorio. Para que la gente pueda, para que la gente pueda verlo. Es decir, exacto, viceministro, vamos a llevarlo como a una casa. Exactamente. Cuando uno llega a una casa y la sala tiene unos pantalones tirados por allá, unos tenis por aquí, está desordenada ahora. Se cocina en el comedor y se come en la cocina. O tú abres la puerta y lo primero que encuentra es la cocina. Porque alguien podría decir, el ordenamiento territorial es una disciplina científica, es un proceso económico. No, es poner cada cosa en su sitio en el territorio. Y ponerlo donde va, donde debe de ir. Ahora, ¿qué resulta? Que estas ciudades nuestras se construyeron sin ninguna regulación. Absolutamente. Y qué difícil es ahora el poder regular lo que no ha sido regulado históricamente. Nosotros tenemos un Gran Santo Domingo que desde la década de los 40 hasta ahora creció de 45 kilómetros cuadrados a más de 300 kilómetros cuadrados sin regulación. El Distrito Nacional arranca y se expande sin regulación, y ya está la provincia de Santo Domingo con varios municipios sin regulación. La ley tiene una importancia capital. Claro. Es un marco regulador, bien, pero tienes mandatos que hay que cumplir. Diana. Tienes régimen de consecuencia la ley también. Justamente, me gustaría que Farideh explicara cuáles serían esos cambios, algunos, porque la ley evidentemente es muy amplia, pero algunos cambios fundamentales que vendría a traer esta ley. Bueno, a grandes rasgos, esta ley viene a plantear los instrumentos de planificación del territorio y los divide en 4. Número 1, tal como dice la Constitución de la República, se establece un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que estará a cargo de, es una ley que tendrá que ser aprobada por el Congreso, pero se hace desde el Gobierno Central y reconoce al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como el órgano rector de la planificación del territorio en todo el país. Luego, los planes regionales, considerando que ya tenemos 10 regiones en el país después de aprobar la ley de regiones únicas. Exacto, y esas regiones, el Ministerio de Economía, que planifica el territorio,
toma las 10 regiones y dice, bueno, la planificación según las peculiaridades de cada una de estas regiones para un ordenamiento son estas y se establecen criterios. Perdóname, luego, explica las 10 regiones porque la gente son todavía 10 no regiones conoce. únicas. Anteriormente teníamos las regiones de salud, las regiones de educación, región nordeste, región sur, región... Cada sector tenía el sector de salud, el sector de educación, regiones dispersas. Ahora solamente son 10. La región Valdesia, la región Enriquillo, la región sur, la región, si me acuerda, Cibao Domingo, Norte, Cibao Norte, Noroeste. y comprende las diferentes provincias, y Yuna. Entonces, ahí, por ejemplo, está el plan de ordenamiento de las regiones y el plan de ordenamiento municipal que lo hacen los gobiernos locales. Léase, que son aquellos que la Constitución le da la autorización para normar el uso de suelo. Esos son los gobiernos locales, distritos y municipios cabeceras. Y en cuarto lugar, los planes de ordenamiento supramunicipales o especiales, que son aquellos proyectos que involucran a más de 2 alcaldías o a un distrito y a un municipio, un aeropuerto, una gran inversión que va a hacer el Estado, que ya no depende solamente de la autorización o del plan de ordenamiento territorial de un municipio en particular, sino que debe reunir a todos los sectores. Esos son los 4 instrumentos para organizar el territorio. Eso es importantísimo porque, tal como decía Domingo, tal como decía Waldis, ¿qué va a permitir esto? Que donde tenemos una escuela hoy en día que se construyó sin la planificación, como establece la ley en esos criterios generales para urbanizar, que declaran urbanizable o no urbanizable la zona, nosotros vamos a poder crear y decir, bueno, vamos a dar un permiso para que esta escuela se haga en este lugar, que es donde corresponde, y no en este lugar, y donde el Estado no incurre en una inversión, donde tenemos un terreno arcilloso, donde no hay seguridad de que esa infraestructura se mantenga, que es lo que ha pasado. Ejemplos. Pero Faride, eso terminaría entonces con lo de comprar solares, porque correctamente es de un amigo mío y entonces correctamente. Ya yo no podría comprar un terreno, déjame buscar este solar que está al lado de la casa de Marco. Marco tiene 1000 metros, yo voy a construir un proyecto habitacional ahí. No. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno local, en este caso el del Distrito Nacional, tiene un plan de ordenamiento que califica y clasifica ese uso de suelo, y cuando yo voy me dice, tú no puedes construir ahí, ese terreno está para esto. Ahora, ¿cómo hacen los planes de ordenamiento municipales? Con un acompañamiento del MEPIT, que es lo innovador que trae esta ley, porque el MEPIT da la asistencia técnica para poder acompañar a los gobiernos locales en la elaboración de estos planes. ¿Y las sanciones? Y las sanciones, establece un régimen de sanciones sumamente importante este proyecto de ley que antes no tenía. Tanto a nivel administrativo, como es hasta la fecha con los gobiernos locales, se establece también tipos penales para personas que incurran en el compromiso de su responsabilidad penal, y otros que fueron introducidos por la Comisión Bicameral, que eso sí lo enriqueció también la comisión de manera particular con los abogados que estuvimos ahí. Igual, y tú, la verdad es que tú diste en la diana empezando este programa. Qué bonito Gracias. Suena todo. No, es complicado. Qué bonito. No, porque todo el mundo sueña con eso. Un país organizado, ciudades donde todo esté donde tiene que estar, donde todos los servicios estén supliendo las necesidades de sus habitantes, etcétera. Pero uno se pregunta, en una ciudad donde ni siquiera se respetan los linderos, por poner un ejemplo, ni los linderos, señores. ¿Usted sabe lo que es un lindero? La distancia que tiene que haber entre una construcción y otra. Lo básico. Y en este país eso no se respeta y nadie hace respetarlo. ¿Cómo se va a implementar todo esto? Cuando regresemos de la pausa, seguimos hablando sobre esto. Marcos Farina tiene la palabra. La ley OTNM, o sea, ley OT, ordenamiento territorial, ENM, es nuestro hashtag, ley OTNM. Cualquier pregunta que usted tenga sobre este tema. Y señores, no se aparten porque crean que es un tema, aburrido, no tiene que ver conmigo, no. Tiene que ver con todos nosotros, hasta con nuestra vivienda en un futuro. Sí, señor. Hasta con nuestra vivienda en un futuro, cuando regresemos de la pausa. Estamos hablando de esta ley que el 12 de octubre fue aprobada en primera lectura, un gran logro, porque hacía muchos años que se estaba hablando de la necesidad, es vital para el desarrollo de este país, sí, que es la ley de ordenamiento territorial. Y yo decía que todo lo que se dijo en el segmento anterior sonaba tan bonito porque es lo que pasa en muchas ciudades desarrolladas, pero que en las nuestras, yendo a un ejemplo muy simple y muy sencillo y muy básico, como por ejemplo el respeto de los linderos a la hora de construir, que no existía, que cómo se iba a poder aplicar esta ley, que cómo se iba a
a enmendar la cantidad de entuertos que ya en nuestros centros urbanos más importantes, es cómo se echa para atrás todo el desastre y el caos que ya existe. Y Marcos me tenía la palabra. Yo creo que a nosotros, a los ciudadanos, nos han robado la esperanza. Nosotros siempre se promueve un proyecto de ley, se promulga un proyecto de ley, e inmediatamente sale un fatalismo de que no vamos a poder hacerlo. El escepticismo. Sí vamos a poder hacerlo, sí vamos a poder hacerlo. Los proyectos de ley y las leyes que tenemos, hay que aprender a aplicarlas. Y aprender a aplicarlas significa participar. Y lo que debe de ocurrir realmente es que los diferentes estamentos y las diferentes escalas de apropiación de lo que nos corresponde se tenga un nivel de representación importante en este tipo de proyectos. La Constitución no dice que va a ser fácil. Es difícil hacer esto. Estamos enfrentándonos a un nuevo modelo de organizar el país. Ahora mismo, el país que antes podía organizarse por sus municipios y los ayuntamientos, ya es imposible hacerlo por el municipio y los ayuntamientos. Tú puedes ser el mejor alcalde del Distrito Nacional, hacer el mejor plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional, y mientras Santo Domingo Este te esté mandando 200,000 vehículos diarios, ese plan de ordenamiento no va a funcionar. Entonces necesitamos niveles de organización del territorio más adecuados al futuro, no al pasado. ¿Cómo se evitaría no a la eso? frustración del pasado, sino a las esperanzas que una sociedad nueva, una generación nueva, que ve la política de una manera diferente y que entienden que estos proyectos son la gran oportunidad para aplicar todo lo que nosotros sabemos sobre el tema de organizarnos como comunidades para decidir cómo nosotros crecemos, nos los empiezan a brindar estos instrumentos. Y lo primero que debemos hacer es apoyarlos. Sí, la ley tiene enemigos, ha tenido enemigos siempre, y el peor enemigo es la inmediatez. Claro. Aquí hablamos siempre de 4 años, a periodos de 4 años, donde llega una administración y dice, yo no puedo sentarme a hablar con los municipios, los distritos municipales para tomar decisiones de turismo, o tomar decisiones industriales, o tomar decisiones de minería. No tengo tiempo. Entonces, ¿qué queremos? No queremos el plan, no queremos el procedimiento correcto en el que la ciudadanía participa a cualquier escala. A cualquier escala. En este país deberíamos de poder hacer ordenamientos a cualquier escala y en cualquier momento. Y esta ley permite eso. Permite que se acabe el tutelaje, que se acabe esto de que de repente nosotros en nuestras comunidades nos despertamos mañana y hay un proyecto de energía que le quita el terreno y le quita el espacio a los comunitarios. Y los comunitarios tienen que salir a pelear. Como está pasando ahora. Está pasando ahora. Ahora y ha pasado siempre. Entonces necesitamos los instrumentos que nos permitan entender que la gente participa a cualquier escala. Yo me puse contento de que surgiera ese tema del plan estratégico de la provincia de Santo Domingo. Y dije, mira, estamos hablando de un plan provincial de ordenamiento territorial. Eso no existe ni siquiera en los instrumentos que nosotros estamos planteando. Pero yo siempre he dicho, sí, yo creo que la ley permite que cualquier persona, desde su ámbito de experticio y su ámbito de poder, pueda empezar a organizar su comunidad para hacer estrategias para ordenar el territorio, siempre y cuando cumpla con las escalas de ese plan. Estamos hablando de lo que se va a construir. Yo quisiera saber si la ley contempla los asentamientos ilegales que son históricos en este país y que, aunque hay gente que dice hay que quitarlo porque ellos no tienen el título, pero esa gente tienen años, décadas trabajando, por ejemplo, la tierra en el este, pero en la es que eso está Altagracia. regido por una normativa ya legal. Por eso los desalojos se dan a través de un procedimiento que ya establece leyes previas de invasión de terreno privado. Eso es otra ley. O sea, pero hay que repetir, no tiene nada que ver con esa ley. La ley de ordenamiento territorial de asentamientos humanos es para que las políticas de Estado o de los gobiernos locales se limiten y se establezcan los lugares donde se va a permitir que las personas se muden o vivan con seguridad, con servicios de salud, de agua potable, de energía eléctrica, porque ¿qué ha pasado? El crecimiento desorganizado de nuestras ciudades, la capital es un ejemplo, por ejemplo, de ello, la circunscripción número 3, la circunscripción más pequeña que tenemos en el Distrito Nacional, que tiene una cantidad de población, ya estamos igual que la circunscripción número 1, por un tema de densidad poblacional.
pero ¿cuáles son las condiciones en las que viven los habitantes de la circunscripción número 3? Muy diferente. Caóticas, Desorden. Muy de diferente. hacinamiento. Porque se dio ese asentamiento humano en lugares donde no debió nadie Jamás. mudarse, ni por un asunto de suelo, y el Estado no tenía ni siquiera respuesta para poder darle el agua potable que necesitaba, No. el alcantarillado, la energía Y es eléctrica. imposible, además, Entonces se quedan proveer en la esos exclusión servicios. social y sobre la marcha, por eso son responsables todos los que gobernaron durante esa época que permitieron eso. Sobre la marcha se genera más exclusión, más marginalidad, Claro. y entonces comienzan a buscar parches para buscar, bueno, vamos a poner un centro de salud rápido por aquí, Pero- una escuela por aquí. El proyecto Domingo Sabio que tenemos ahí tiene una escuela perfectamente diseñada para estar ahí. ¿Sabes qué pasa con ese proyecto? Que cuando se diseñó no se pensó en que ese terreno no estaba hábil apto para poder hacer una escuela ahí. Y la inversión que va a tener que hacer el Estado para crear la infraestructura en ese pedazo de la ciénaga va a hacer que duremos años sin ese centro ahí. Pero ojo, que los Todo asentamientos el mundo tiene ojo, informales Pérez, no un son los momento. únicos que se puede considerar No. que están creando el gran impacto. Los privados. Hay muchos asentamientos Claro, privados claro. que han extendido la ciudad horizontalmente Claro. y que les roban Sí. a las comunidades existentes los recursos que tanta brega Totalmente. le ha dado cumplir, Ok. como sus escuelas. Entonces, le meten 10.000 unidades de vivienda. ¿Y a dónde van los niños? A la escuela que se planificó para un municipio pequeño, un distrito municipal pequeño, De en 2.000 las afueras personas. de una ciudad. Exacto. Entonces, no es solamente los asentamientos informales Es del lo más privado. pobre, es también lo que hacen los privados, que son los más ricos, que no garantizan que la calidad de vida de los entornos donde se inserta se garantice. Hoy, los asentamientos humanos informales lo aborda la ley en el artículo 74 y tiene un párrafo. En caso de asentamiento irregular dentro de una propiedad privada, esta debe ser respetada y los asentamientos desalojados, a menos que medie una causa justificada mi madre. de declaración de utilidad Pero que eso lo pública dice la ley. y se cumpla con el Sí. debido proceso y La la ley vigente, garantía claro. que establece la Constitución y las leyes para la expropiación y compensación de los legítimos propietarios. Ojo, esos asentamientos humanos informales se producen mayormente en las grandes metrópolis. Sí. Gran Santo Domingo, Claro. Santiago, Higüey, no tanto en Bávaro, porque ahí hubo Ahí. mucho control, y un poco entre San Cristóbal y Baní. Y en el Ceibo también hay El Ceibo. muchos. ¿Cuál es el reto? Por eso yo digo, es la razonabilidad de la ley. Yo dije y comencé diciendo, la ley, si bien es necesaria en este momento, es como resultado de que no hemos hecho lo que ahora la ley nos está mandando a hacer y lo decía anteriormente la ley. O sea, Claro. la ley de medio ambiente y la ley municipal nos dicen a nosotros lo mismo que está diciendo esta ley. No, la ley de propiedad privada también. Y lo de la propiedad privada. Esas son las Ojo, leyes. con lo hay único otras que esta ley informalidades, tiene una serie de definiciones que son importantes. Claro. Y mi preocupación sobre esta ley es con la parte municipal. Creo que aquí se está haciendo una ley con mucha centralización en la MEPIC. Y eso es Ok. grave, porque eso viola la vamos a ver. Constitución. Y segundo, se le está dando competencia a ambos órganos de gobierno, igualando los municipios y los distritos municipales. Y eso tendrá el Tribunal Constitucional que pronunciarse de nuevo, cambiando sus criterios constitucionales ya emitidos ahí. Cambiándolo no. Mira, El a alter- propósito de eso No, no mismo cambiando. que está diciendo Waldis, me gustaría que se explique entonces sobre quién recaerá la potestad de regular y gestionar el uso de suelo por algo que externó el presidente de FEDOMU, Kelvin Cruz, quien mandó una carta a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados diciendo que se deben incluir disposiciones pertinentes a las 3 escalas de planificación nacional, regional y municipal, y dijo que se presta a confusión y que para que no haya interpretaciones confusas, el tema de que se incluyan en los artículos y párrafos esclarecimientos sobre el tema de la potestad que tienen los municipios, los ayuntamientos y demás para la toma de decisiones. Entonces, quisiera que eso quede explicado también. No, el artículo 67 dice que lo van a aprobar los consejos de regidores y los consejos de vocales, pero no de manera definitiva, sino que es la MEPIC que lo va a aprobar. Y ahí vamos a tener el problema del artículo 99. Waldi, bueno, no. lo voy a leer textualmente. Léelo textualmente. porque Procedimiento no es de aprobación de los instrumentos de No se quede definición de definido. uso de suelo. El Consejo de Regidores o Junta
y junta de distrito correspondiente llevarán a cabo la aprobación inicial del instrumento presentado por el alcalde o la alcaldesa o el director o directora que corresponda. Y será técnicamente revisado por la MEPI como órgano rector del ordenamiento territorio para garantizar la observación de lo establecido en el artículo 65 y 50 de esta ley, y posteriormente se someterá a la consulta pública por el espacio de un mes. Claro. O sea, está tutelando, está tutelando la MEPI, el gobierno central, es incorrecto. una competencia que el artículo 199 de la Constitución dice, eso es facultad de los ayuntamientos. Y lo que te dio a una entidad la Constitución no es delegable a otra entidad, ni aún por una ley. Por eso la comisión se cuidó tanto desde el punto de vista legal y constitucional. Duramos 2 años, no solamente abordando los temas de tutelaje, sino otras cuestiones profundas, revisando el tema de las sentencias y los precedentes constitucionales. En ningún momento, al contrario, la comisión ha sido defensora en reconocer la autoridad normativa que tienen para el uso del suelo los distritos municipales y los municipios, gobiernos locales, y la ley habla a sí mismo, porque nosotros establecimos como comisión que íbamos a ser cónsonos con lo que mandaba la Constitución, a pesar de que tuvimos enfrentamientos internos con algunas instituciones que entendían que nosotros solamente debimos poner y darle la capacidad a los ayuntamientos y a los distritos no, lo que no es correcto, porque hay precedentes constitucionales que establecen otras cosas. Pero independientemente de eso, lo que Walde acaba de leer es claro. Dice técnicamente, ¿qué va a hacer el Ministerio de Economía? A revisar técnicamente, porque en nuestro país tenemos deficiencias técnicas en los municipios y en todas partes con las que no podemos quedarnos, sino que tenemos que asumir el desafío para poder seguir trabajando. Y no podemos cargarnos, no tenemos capacidad técnica, no vamos a trabajar. No. Donde no haya capacidad técnica, la ley es clara, ahí el Ministerio de Economía interviene en la capacidad técnica y se somete a consultas, por lo que decía Marcos Barinas, porque a partir de que el ayuntamiento, las alcaldías, los distritos municipales comiencen a hacer su plan de ordenamiento, tienen que someterlo a consulta pública porque tiene que ser participativo, porque la gente de la comunidad tiene que saber qué están decidiendo por ellos. Porque lo que pasa es que tenemos esa situación que se está dando. A propósito de eso, antes que el viceministro diga eso, Joaquín Montilla dice, buenas noches, bendiciones, aprobar una ley que no se ha consensuado con el pueblo. No entiendo, los comunitarios somos importantes solo cuando nuestras autoridades les Ahí interesa. yo voy a decir algo. Esta ley tiene más de 14 años. Vi un comentario en Twitter de una persona que dijo, una ley que se depositó hace 23 años. No es que se ha quedado igual la ley. La ley ha variado, mucho. Y se han logrado muchas conversaciones. Sí, pero los diferencias. comunitarios. Y con los comunitarios hay que decir, señores, que en estos 2 años, cada reunión que hizo la comisión bicameral compuesta por diputados y senadores, participaban los comunitarios. Estaban publicadas, se hacían públicas para que todo el que quisiera participar. Sí, pero que no. Enviaron comunicaciones, se abrió la comisión y el proyecto que se trabajó, que fueron 3 proyectos, el último fue el más consensuado. Ahora, lo que la gente tiene que entender, que el consenso para generar los criterios sobre los cuales van a ser los planes de ordenamiento territorial no son los planes de ordenamiento territorial donde ellos sí van a opinar dentro de su demarcación. Ya, dentro de sus comunidades. Estos son los criterios generales. Estos son los generales. Lo de Santiago no me incumbe a mí a la capital. Por supuesto. Es totalmente distinto. O lo que le incumbe, por ejemplo, al municipio cabecera de Puerto Plata. Somos realidades totalmente distintas y ahí sí los comunitarios tienen que intervenir. Como dije al principio, esto es una ley marco, que no va a resolver nada en lo inmediato. Uno se pregunta, porque la gente también está diciéndolo, ¿va a reducir esto? Lo que mencionaba Diana al principio cuando estábamos hablando, y lo hemos mencionado muchas veces, la cantidad de provincias y que tiene República Dominicana, que es un país que es uno de los pasteles más divididos que existe en el mundo. ¿Tiene que ver con esto o no? Porque dice aquí Mangosta, ¿cuántas cosas en estos países? En Canadá tiene 9 provincias, entre ellas Quebec, con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Diana, tú que estás en Canadá. Sí, claro. En República Dominicana 32. Aquí son Recuerden 10. que cuando hablamos de la provincia Tonti que se quería hacer Sí. lo que se dijo fue cómo vamos a hacer otra provincia cuando la que tenemos ahora sin una ley Pero bueno, que Marcos, bueno, yo lo puedo explicar. Me lo van a responder cuando regresemos de la pausa. No tiene nada que ver, Tenemos que hacer una pausa. Vamos a estar aclarando porque la gente entiende que esto tiene que ver con eso. Cuando regresemos de la pausa, seguimos con este tema. Ya volvemos.